Bienvenidos una vez más a otra temporada, el 2020-26 de Sabiduría para tu Día. El día de hoy estoy tan agradecido por todas las personas que nos apoyaron la pasada temporada y especialmente todos los valientes, los invitados que decidieron revelar un poco de su experiencia, esas experiencias que nos moldan y que nos forjan a tener una nueva perspectiva. Les quiero dar las gracias a todos ustedes y más que nada sigan apoyándonos, que lo hacemos con todo corazón para que sigan dando sus mensajes y sigan apoyando a esta misión que tenemos. Vamos al día de hoy, les tengo una sorpresa muy grande y quiero que esa temporada lo vean de una forma que sirva de poder aplicar lo aprendido y espero que lo hagan conmigo. El día de hoy le quiero pedir a Esperanza que nos recuerde qué es nuestro propósito. Dale, Esperanza. En Sabiduría para tu Día, invitamos a personas valientes a compartir sus historias más íntimas. Aquí descubrirás conversaciones sinceras sobre cómo superar fracasos y transformar pérdidas en oportunidades. Reflexiones que combinan ciencia de vida y fe espiritual para ayudarte a tomar decisiones con sabiduría. Este podcast es para ti si buscas renovarte, si deseas aprender de otros que han caído y se han levantado más fuertes. Únete a nosotros y permite que estas experiencias te impulsen hacia tu mejor versión. Híjole, Esperanza, recuérdame que tengo que darte un aumento de salario porque lo has dicho exactamente, perfectamente, mejor que yo. Le quiero dar las gracias a Esperanza. Ahora, la gran sorpresa que tenemos hoy tengo el privilegio de traerles a un joven conferencista principal, autor, ponente de TEDx, experto en liderazgo. Obi Vázquez, él es un experto, un maestro en su materia, en inspirar, a motivar a todo aquel que se le atraviese. Pero ese profesionalismo que ha obtenido viene con bastantes batallas, con bastante esfuerzo. Y la cosa es que no es nada diferente que tú y yo, como personas que venimos de otro país buscando ese sueño americano. Pero ¿cómo lo encontramos y cómo podemos dar esperanzas a alguien más? Pues tenemos aquí nuestro amigo el día de hoy, Obi Vázquez. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias. Fabuloso, mi querido Álvaro, y listo para compartir sabiduría para nuestros días, ya que somos una comunidad ahora. Ay, gracias, amigo. Hace recientemente tuvimos una reunión en Modesto con nuestro amigo Oscar y logramos conectarnos. Comenzamos nuestros recorridos, nos topamos con gente que a veces nos da una ventana a una nueva esperanza, una ventana a nuevos horizontes y poder crear esa fusión y esa energía. Y la primera vez que nos conectamos, hubo algo que realmente hubo una conexión y resonaba mucho del mensaje que yo propago, que queremos ayudar a los demás a motivar, inspirar y hacer la voz para que nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones se encuentren en una ventaja. Porque hemos nosotros pasado por varias desventajas, pero no nos dejamos vencer. Nos dejamos guiar y motivar y nos usamos uno al otro para poder impulsar y alzar nuestra voz y ser la voz del cambio que queremos ver. Obi, cuéntame, queremos conocerte, queremos ver y saber
de dónde vienes y dónde comenzó Obi Vázquez. Y me Nos encanta platicas. la idea que iniciemos desde el origen, porque ahora que viajo en muchas conferencias, especialmente en conferencias nacionales, universidades, colegios, y estoy a punto de iniciar mi maestría sobre psicología. Las personas piensan que fue fácil. Ahora que publico libros y autografío libros, piensan que fue fácil. Entonces, vamos a mostrarles el origen para que vean los pasos pragmáticos que pueden tal vez modelar, duplicar, copiar o como lo quieran tomar, tal vez inspirarse de ellos. Bien, yo crecí en un pequeño ranchito en una aldea pequeña en Guatemala que se llama Aldea El Chontel, y el ranchito estaba un poco lejos de la casa de la aldea. Entonces las personas tenían electricidad en la aldea, pero nosotros no teníamos electricidad, y el ranchito era de mi abuela. Y bueno, yo no conocía a mi papá, no tuve esa fortuna. Lamentablemente le quitaron la vida a los aproximadamente 6 meses de yo haber nacido. Nunca supe ese dato hasta que crecí y fui a la tumba en el Día de Muertos y a ver eso. Yo crecí ordeñando vacas, criando gallinas, tenía, creo que tenía 2 perros a la vez en un momento, cazaba iguanas, iba a pescar, la vida campestre, la vida del campo, y fue una vida muy bonita donde caminaba para ir a la escuela con los hijos de mi padrastro en ese momento. Y bueno, fue donde tuve que empezar a trabajar a los 8 años. Me iba a ayudar a mis hermanos a cortar caña de azúcar. En donde yo crecí es un ambiente donde se corta caña de azúcar. Entonces, desde los 8 años caminaba donde nos recogía el autobús, y qué bueno que tú compartes algunas de las fotos aquí porque ayuda a ilustrar que todo lo que digo realmente es verídico. Muchas personas piensan que la historia suena demasiado como imposible. ¿Cómo es que ahora estás a este nivel y dices que empezaste desde allá abajo? Como la gente quiere ilustrarlo a veces en su mente, ¿verdad? Empezar desde abajo y llegar hasta arriba. Tengo una hermana y un hermano de parte de mi mamá. Tú eres el que estás dentro del círculo. Y yo me hice el círculo en la foto para fácil identificarme que estaba guapo desde pequeño, pero mi Así es. hermana está a mi izquierda y mi hermano está a la izquierda de mi hermana. Entonces, ahí estamos, somos los tres pequeños de enfrente de la foto, y mi abuela con el vestido o traje rosa. Mi abuela, que fue una de las personas que más cariño me dio. Y bueno, ya empezamos a crecer. Mi padrastro nos crió pobremente, pero muy dignamente también. El Señor hizo su mejor esfuerzo posible por darnos lo mejor posible. Un par de zapatos al año, porque pues no alcanzaba para más. Y al tercer grado aproximadamente nos compraron una bicicleta para poder irnos a la escuela. Y yo usé el Google Maps o el mapa de Google en tercera dimensión para poder medir cuánto caminábamos, y en Estados Unidos se usa la medida de millas. Entonces era 2.1 millas, kilometraje tal vez 2.5 kilómetros. Sí. Entonces, pero esa era la infancia donde no se mirara nada más que campo, vacas y lo hermoso de la naturaleza. Fue una infancia que yo diría qué bonito y qué bueno fuera criar a mis hijos en ese ambiente otra vez, ¿no? ¿Cómo qué año fueron esos cuando estuviste trabajando, teniendo que trabajar en el field, en el campo, cortando caña? ¿Qué edad tenías? 8. 8 años. Sí, sí, Wow. los ¿Y 8 años. estabas yendo a la escuela? Quiero saber, ¿tenías la habilidad de poder ir a la escuela a agarrar una educación a pesar de que tenías que trabajar? Yo era el ayudante de los hijos de mi padrastro. Entonces, en Guatemala el año escolar funciona como desde enero hasta septiembre, octubre, y en septiembre, octubre, noviembre, diciembre es el tiempo de la cosecha de caña. Entonces, puedes ir a la escuela en el tiempo de escuela y puedes ir a trabajar en el tiempo de trabajar, porque está, está entrelazado un poco, pero todavía puedes ir en los meses que no estás en la escuela, son los meses de la cosecha. Entonces yo era el ayudante de recuerdo que el día de pago en el Ingenio La Unión, se llamaba el Ingenio. Mi pago era un gran ah, pan que en México le llaman bolillo, en Guatemala le llamamos francés,
un gran pan francés con pollo. Sé que muchos salvadoreños comen esa comida también, pan con pollo. Y yo encantado de la vida porque iba a pasear y así era el día de pago y qué sé yo. Sí. Ahora, ¿podías manejar tu propio dinero o se lo dabas a tu mamá y ella te daba tu domingo y poder utilizar ese dinero para poder irte de paseo o ir a comprar cosas? No, no, en realidad no. Yo creo que no me acuerdo si me daban dinero o no. Pero no crecimos en una cultura donde tus papás te dan un domingo o algo así, ¿no? Lo que se gana es para comprar la comida de la casa, porque mi padrastro tenía otros hijos y mi mamá tenía 3 hijos, entonces ya éramos como 8 en total y vivíamos, te digo, que un par de zapatos para todo el año tenía que durar, Wow, ¿no? Entonces, cada septiembre yo emocionado siempre porque era el mes que nos compraban zapatos nuevos. wow. Y porque en Guatemala la independencia es septiembre 15, sé que en México es el 16, y entonces era cuando súper emocionado yo de que me iban a comprar zapatos nuevos y ¿Y así. cómo te marcó tener que trabajar de tan temprana edad en el campo? Ahora, ¿cómo formó un poco tu ética de trabajo? Ahora ya de grande. En realidad, en otra entrevista que me hicieron desde Miami, que esa entrevista se fue a muchos países, me hicieron una pregunta muy similar como, ¿cuál fue el trabajo más duro que te ha tocado en los Estados Unidos? Y yo pienso que no me ha tocado un trabajo duro en los Estados Unidos, aunque trabajé aquí en la construcción haciendo framing, lo que se llama poner las paredes de madera, y trabajé aquí también descargando muchos camiones, pero yo pienso que en Guatemala hice los trabajos más duros. Desde pequeña edad me di cuenta que la gente trabaja físicamente duro. Entonces, ya más grande como un teenager, un adolescente, trabajaba jalando costales llenos de arena para poder hacer lo que en Guatemala le llaman tapas en los quineles, como hacer lo que construyen los animalitos para que se haga, para que el agua no pase, ¿no? Entonces, Sí, ajá, y así en Guatemala, entonces, pero tú te imaginas jalar un costal lleno de arena, pero jalar muchos, y la arena es pesadísima, especialmente cuando se moja. Entonces sí, yo pienso que en Guatemala ya había hecho trabajos pesados. Yo corté caña, coseché mango, quemé caña, sembré caña, muchos trabajos impresionante. relacionados con los campos de caña. Y aquí te estamos viendo en una foto donde estás allí detrás está el camión de caña y Sí, a muchos de nosotros nos recuerda quizás cuando estuvimos en México, cuando teníamos ahí que estar de pie temprano, yendo a trabajar en el campo o quizás con la familia, ¿no? O sea, es algo que nos recuerda que de dónde venimos, porque nos define esa cultura o el esfuerzo que cuando venimos ahora que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, a veces nos ponemos a ver hacia atrás y nos trae nostalgia, pero a la misma vez volteando a ver hasta dónde hemos llegado. Pero lo más importante es hasta dónde vamos a llegar. Y yo quiero que primero, antes de que se continúe, tengo otra foto de alguien que es bien importante para ti. ¿Puedes decir quién es esta señora? Sí, sin duda, la misma del vestido rosado que es mi abuela, doña Elena Sarceño Ruiz. Siempre la menciono en todas mis conferencias y llevo 10 años de dar conferencias en los Estados Unidos. Ella me daba, ella nunca me pegó a mí. Mi mamá era una mamá que lo disciplinaba a uno de una manera demasiado rígida, con la escoba, con un garrote, con lo que fuera, y mi abuela nunca hizo eso. Entonces, como que ah, a nivel subconsciente, yo sentí que era la persona que de verdad me apreciaba. En algún momento yo casi nunca he hablado de esto, hasta apenas hace unos 6 meses fue que empecé a reflexionar, y yo me acuerdo que a los 8 años quería yo subirme a un árbol de coco y quería tirarme para quitarme la vida yo solito porque yo pensaba que mi mamá no me quería, y yo pensaba en mis propios pensamientos de niño que cuando me muriera y mi alma iba a ir volando para el cielo, iba a ver si iba a llorar o no, y ahí yo iba a saber si sí me quería o no. Wow. Entonces,
son cosas que, te digo, tengo una licenciatura en lo que es gerencia empresarial aquí en los Estados Unidos. Yo siempre he estudiado gratis y ahora he formado muchos líderes. Tengo más de 10,000 testimonios colectados sobre mi impacto, pero los principios fueron los que fueron mi fundación para ser una persona firme, fuerte, de carácter y bueno, casi nada me detiene. Tengo una resiliencia tan firme como lo acabo de decir, que, que para mí ya es normal hacer el siguiente paso de lo que debo de hacer, porque yo digo, he pasado tantas cosas Sí. que lo único que me puede detener es Dios, pues soy muy creyente en Dios, y esa es la mentalidad, o como le dicen en inglés, el mindset. Sí, no, ¿sabes qué, Ovi? Hablando de eso, yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencias en nuestra juventud que nos marca y que nos limita o internalizamos o no dejamos dejar ir esos sentimientos, esas emociones y a veces esa culpa, ¿no? Me toca bastante lo que has dicho de que llegó un momento donde tenías la idea de quizás hasta mismo quitarte la vida para ver y probar que si tu mamá realmente te quería. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ideas o quizás el pensamiento de probar el amor, probar que alguien más te quiere o encontrar esa validez en alguien más? Y quiero tocar esto en particular porque son ideas limitantes. Quiero saber qué ideas limitantes cuando estabas saliendo o estabas creciendo, ya cuando te decidiste venir a los Estados Unidos, ¿con qué estabas peleando? Porque había muchas cosas en contra de ti, pero ¿qué te ayudó a liberar esas ideas limitantes? Y yo creo que era como un optimismo que ya venía codificado en mi ADN, que yo dije, algo voy a poder hacer si cuando llegue a los Estados Unidos, que todo el crédito a mi madre, que ella fue la que decidió traerme a los Estados Unidos porque ella vivía aquí en ese tiempo, pero yo estaba más bien batallando yo aún todavía pensaba que mi mamá no me quería por un tiempo. Yo mismo me salí de estudiar porque yo pensaba que mi mamá siempre le daba más dinero a mi hermana, siempre tenía el pensamiento de que la consiente porque es una mujer, o consiente a mi hermano porque él era el más pequeño y él nació bien güerito, él era en Guatemala le decimos canche. Entonces, y yo en mi propio pensamiento yo decía, a mi hermana la quiere porque es mujer y tiene su papá, a mi hermano lo quiere porque es el chiquito y tiene su papá, y claro, yo como no tengo papá, a mí no me quiere, yo soy el de en medio, no tengo atención. Entonces, pero se me ideó ser bueno en la escuela, más bueno que mi hermano y mi hermana. Entonces era la manera de que yo podía como sobresalir de cierta forma. Y entonces yo dije, ya no quiero estudiar. Ya, entonces hasta dejé de hablar con mi mamá hasta que ella dijo, ¿sabes qué? Mejor te voy a traer para los Estados Unidos. Y bueno, yo pensé, tal vez puedo convertirme en alguien allá, me voy. Pase lo que pase en el camino, me voy. Dime si estoy entendiendo bien. Tu mamá ya vivía en los Estados Unidos, ella vino a forjar su vida ahora aquí en Estados Unidos para poder sobresalir, quizás mandarles dinero para sustentar sus gastos en tu país. Y ustedes se quedaron trabajando, ayudándole a la abuela, tratando de mantener esa unidad familiar. Ahora, ¿a qué edad te viniste a los Estados Unidos o te mandó pedir tu mamá? Yo llegué a los Estados Unidos casi a los 16 años, cuando me vine para acá. Traté de venirme una vez antes, pero no pude. Estuve preso en México por un mes antes que me deportaran a Guatemala. ¿Por qué fue la razón que tuviste que pasar tiempo? Yo estaba en México en una cárcel de jóvenes
porque en México, desafortunadamente, cada cierta distancia, inmigración está deteniendo los autobuses y todo, y lo cuestionan a uno para figurar si uno es mexicano o si no es mexicano, y bueno, para deportarte a tu país de donde sea que vienes. Sí, Y lastimosamente, pues fui una de las personas que me bajaron del autobús y ya me preguntaron preguntas y dijeron, no son eres mexicano, así es que vas okey, para Guatemala, pero antes de eso te vamos a tener aquí para figurar quién es tu familia. Y como yo decía, pues, yo soy de Guatemala pero hay muchas personas que dicen eso para que no los manden hasta sus otros países. sí. Entonces ellos tienen que verificar todo y ahí estaba yo encerrado y, ¿qué te digo? Ahí me Fue en el asaltaron. camino, fue ya cuando estabas ya cruzando hacia Estados Unidos, que tuviste que pasar un tiempo, encerrado por ver violado las reglas de inmigración de ese país, ¿correcto? Sí, con la excepción de que no estaba allá cerca de Tijuana, sino que estaba apenas entrando de Guatemala a México, entonces no avancé nada, ¿verdad? Y ya ahí me Wow. So, te tuvieron que regresar, regresaste otra vez a Guatemala y de allí una vez más intentaste llegar. sí, es correcto, ya intenté con un guía diferente y pues él ya me pudo exitosamente y venía dándole mordida. Entonces el federal les pedía dinero y él venía pagando mordidas y mordidas, ¿no? Para que me dejaran pasar. Decía, oh, él viene contigo, estoy seguro que viene contigo, o nos das dinero, o aquí te meto a ti preso y ahí lo mando a su país de donde sea, Sí. ¿no? A los 16 años lograste unirte con tu mamá, ¿y en dónde fue donde lograron unirse? Sí, sin duda. Bueno, yo le recé a Dios que diera la oportunidad de poder llegar mientras caminaba en el desierto de Tijuana a San Diego. Y bueno, logré, aunque algunas personas se venían hasta desmayando ahí en el camino. Mi mamá me recogió en Los Ángeles, California. Ella vivía en el área de la bahía de San Francisco, que está a una hora de San Francisco, la ciudad donde yo siempre viví desde que llegué. Ahí empezó mi nueva vida y antes venía de campesino y ahora a un lugar bastante diferente, bastante metropolitano, diría yo, directamente a trabajar a una bodega, descargar miles y miles y miles de cajas. Nunca se acababa esas cajas, era 24/7, las 24 horas, había 2, 3 turnos, ahí nunca cerraba esa bodega. Sí, okey, so ya a esa edad ya tenías unos 17 años, Sí, estabas yendo a la 16. escuela, eh, estabas yendo a la escuela a la misma vez, trabajando de noche, me supongo, y, escuela, trabajo, escuela, trabajo. Bueno, en realidad la dinámica al principio fue únicamente trabajar, ya que la idea no era principalmente de mi mamá que yo trabajara, digo, que yo estudiara. Ella me trajo para trabajar porque yo ya en Guatemala ya me había salido de la escuela, ¿verdad? Por el enojo que había yo tenido con ella. Entonces yo ya no era estudiante, yo era trabajador. Entonces me trajo aquí a trabajar. Hasta después, unos meses después yo empecé a darme cuenta que yo necesitaba hablar inglés y empecé a decirle a mi mamá, yo necesito ir a la escuela, déjeme ir a la escuela, yo quiero ir a la escuela. Y después de decirle, la convencí y me dijo, te voy a dejar ir a la escuela, pero tenés que seguir trabajando, entonces te vas a cambiar al turno de noche. Pero al principio, cuando apenas llegué, trabajaba 16 horas, 18 horas, era casi interminable. Solamente llegaba a la casa, yo dormía en un sofá en la sala, dormía 6 horas y luego de regreso a la bodega. Y luego pasaba otras 14, 16 horas, regresaba a la casa a dormir otras 4 o 5 horas y luego de regreso a la bodega. Y ya hasta que la dinámica cambió, que empecé a estudiar en la escuela Tennyson High School en California. Y entonces cambié mi turno. Empecé a trabajar de las 7 de la noche a las 2 de la mañana, de lunes de domingo a jueves, y así me iba a la escuela de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde, lunes a viernes, y en 2 años yo hablaba inglés como cualquier otra persona. So, llegaste sin saber el idioma,
llegaste con solamente la esperanza de poderte juntar con tu mamá, buscando quizás lo que siempre deseabas, ese amor. Y llegaste, te entendió la mano y empezaste a trabajar, pero eh, te hacía falta algo. Me impresiona, en 2 años lograste aprender inglés, lograste terminar la high school en vez de 4 años que se demora, lo hiciste en 3. Y ya de allí fuiste al colegio y de allí como que se te abrió esa pasión. Pero cuéntanos un poquito de esa transición y cómo lograste romper esas ideas limitantes que la sociedad, o por lo menos lo que uno dice, pues un inmigrante tiene que nomás venir a trabajar en el campo, hacer el trabajo laboral y no tiene que hacer un doctor, no tiene que ser un líder, alguien que motive. Dime un poco, porque es interesante poder encontrar a personas que han quebrado esa barrera que nos ponen. Bueno, a los 10 meses aproximadamente 10 meses de yo haber entrado a la escuela, mi abuela se enfermó muy grave. Entonces mi mamá se regresó a Guatemala y me dejó aquí solo en los Estados Unidos. Y mi mamá me preguntó si yo me quería ir con ella y le dije, no, váyase usted y usted se va y yo le envío dinero. Y entonces esa iba a ser la dinámica y mientras seguía estudiando. En la escuela, yo no, yo usualmente te unes con un grupo que es como tú, entonces lo normal es que un latino se junte con otros latinos, pero yo no fui muy aceptado por los otros latinos cuando entré a la escuela, entonces me tocó juntarme con los hindús, con los vietnamíes, con los de Afganistán, y como ellos no hablaban en español, entonces mi mente se vio forzada a hablar lo que fuera que sabía, like, what's your name, right? Aunque lo escuches como dijera, Guaracha your name, y Ajá. en mi mente se iba adaptando, y en la noche trabajaba descargando cajas y me ponían con trabajadores que hablaban inglés muchas veces, y yo trataba de practicar, 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 y entonces agarré una novia también que hablaba inglés y yo practicaba, practicaba, y te ponen en clases de aprendiz de inglés, ESL 1 o ELD 1, como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, hasta el nivel 5, luego sigue, le llaman shelter class, y yo a los 2 años yo ya las había pasado todas, porque yo fui muy bueno para aprender, simplemente se me dio. Pero una cosa que hice fue interesante, que cuando a mí me dijeron, ya no escuches nada en español, yo lo tomé así de a pecho, como, ok, nada, yo ya no voy a escuchar nada en español, no voy a ver nada en español. Y empecé a escuchar solo música en inglés, música le llaman en inglés oldies but goodies, música Sí. viejitas en inglés, como Ah, las canciones de grupo indio, pero en Ajá, inglés. ajá. Y yo cantaba y cantaba. Entonces, y a los 2 años yo ya no estaba yo con el mismo grupo que estaba en la escuela, ya nunca los miraba en mis clases, porque yo me sobrepasé. Y usualmente los ponen a todos en las mismas clases y así, así. Y Sí, lo que a mí me ayudó a graduar de la high school en 3 años y no en 4, fue que en high school te ofrecían las clases del periodo 1 al 6. Opcionalmente podías agarrar periodo 0, periodo 7 y lo que le llamaban Cyber High, que son programas de after school, como después de escuela. Y a las 6 de la tarde, si querías, te podías quedar todavía a agarrar Free Community College Classes, clases del colegio comunitario que te daban gratis en la high school. Y mi estimado Álvaro, como mi abuela falleció en el 2009, yo me prometí que me iba a ver triunfar desde el cielo y yo agarré todo lo que esa bendita escuela me ofreció. Y no era una buena escuela. Tú ibas para la escuela y escuchabas balazos, me ofrecieron unirme a las pandillas de la escuela y yo le dije, bro, yo, así como la expresión de jóvenes es decir, bro, ¿no? Y es así como, bro, yo vine aquí a aprender inglés. Y así como,
Y entonces no te vas a unir a nosotros, güey. Sí, Le decía así. ¿Y para qué? sí, Eso no me va a ayudar a mí. Entonces, yo era un enfoque total. Yo dije, completamente. yo voy a tener éxito en esta escuela. Sí, no, ¿sabes lo que he notado aquí en los Estados Unidos? Es, lo que le falta mucho a los estudiantes o a los jóvenes es la falta de los padres, ¿no? De que tengan a alguien, esa unión o ese núcleo familiar para poder darles el sentir de merecerse en un grupo, ¿right? Y cuando faltan los padres o no está la participación de uno de los dos padres, empiezan a buscar esa unión en otros lados. Yo tuve la bendición de tener a mi padre que su idea y su forma de pensar era una de dos: te pones a estudiar porque yo no quiero que andes pintando paredes. Porque si una mente ocupada es una mente sana, es una mente productiva. Y de esa forma tenemos que buscar la manera de mantener nuestra mente ocupada, enfocada en nuestras metas. Y no, uno tiene que ir en grados pero en soñar en grande, ir en estados para poder darse ese lujo de haber alcanzado esa cima de esa meta, porque allí está la parte de abajo de la próxima meta. Obi, quiero que nos compartas ahora ya, te graduaste de la universidad y empezó tu carrera. Cuéntame cómo lograste ya entrando a la escuela, a la universidad, las cosas o las personas que te ayudaron a encontrar un poco más esa motivación, esa inspiración a pensar y visualizar en grande. Sí, bueno, yo en inglés hay un término que se llama non-traditional student, como estudiante no tradicional. Entonces, yo era un joven que vivía solo en el garage. Cuando mi mamá se fue, yo me tuve que mover a un garage, ya no pude pagar ahí donde vivíamos. Entonces, 8 años viviendo en ese garage, me gradué de high school y ya no seguí estudiando porque nadie me dijo cómo seguir al siguiente paso. Nadie me dijo, oh, quieres ir al community college que te dio la clase, puedes hacerla así. Nadie me dijo nada. Entonces, tuve otro trabajo y trabajé en la construcción con mi tío, también que él me consiguió trabajo ahí cuando no conseguía trabajo, porque no tenía documentos legales para vivir en Estados Unidos, entonces no tenía un seguro social y no tenía licencia para conducir. La policía me había quitado el carro ya 2 veces y me había tocado de todas las cosas. El carro se me había quedado en la calle, me había fallado y luego compré otro y me falló otra vez y así. Entonces, me pasó todo eso hasta los 4 años después de high school. Fue que yo agarré un permiso de trabajo y la mente ya estaba un poco yo más grande. Yo ya pensaba más y dije, bueno, ahora tengo papeles, tengo que seguir estudiando. Y me fui a estudiar a San Francisco, Project Management in Technology. Entonces, como manejo de proyectos o gestión de proyectos en tecnología. Un año después tenía mi propia oficina en el piso 27 de Salesforce, una mega empresa global Wow. y sin universidad. La universidad la empecé hasta el 2020 y la terminé en el 2022. Y todo fue gratis. Yo nunca he pagado un solo dólar por estudiar. Me pongo en los zapatos de mi audiencia, del público, eh, y uno dice, híjole, Obi, todo se le hizo fácil, todo se le dio, pero en el camino nos estás contando que hubo retos, hubo problemas, tenías que moverte de departamento a un garage. Yo creo que todos que somos inmigrantes pensamos, pues sí, mi condición que estoy viviendo en este momento me define.
es lo único que existe. Y no es cierto. Son solamente circunstancias que nos llevan a crear la necesidad de querer el cambio y a la misma vez poder gozar el camino. Porque sí, es difícil que tenemos a veces que pedir fiado, tener que comer quizás solamente una vez al día. Obi, queremos ahora que nos platiques, eh, allí empezaste a encontrar que las circunstancias no te definen, que poco a poco ibas escalando, ibas topándote con nuevas personas, que no dejabas que tus circunstancias definieran o te desviaran a lo que era tu meta. Platícanos un poco. Sí, bueno, creo que uno de los momentos claves fue que entre esos 4 años que pasaron después de high school, y ya yo estaba a punto de aplicar para mi permiso de trabajo, conocí a un científico hindú, él es de la India y se llama Parsan Parth Kumar. Y entonces él me dijo, tú te vistes muy bien, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, ¿cómo que a qué me dedico? ¿Por qué me está preguntando eso? Y entonces la historia larga corta es de que él me invitó a entrar a un negocio de multinivel. Y en ese negocio de multinivel que yo me fui con el grupo de otras personas de la India, ahí habían dentistas, abogados, ingenieros, de todas las profesiones que se puedan imaginar y todos eran hindús. Entonces, ellos me empezaron a hablar de libros de emprendimiento, de seminarios, de capacitación y todo eso. Yo conocí la profesión de conferencista. Cuando yo vi a un conferencista en uno de esos seminarios y yo le dije, Parth, ¿y él a qué se dedica? Y dijo él, oh, él es un motivational speaker. Regresé a mi garage y yo busqué en el internet How to become a motivational speaker, cómo convertirse en un conferencista motivacional. ¿Ya? Entonces, seguí los pasos muy prácticos como aprende a decir tu historia, aprende a decirla bien, busca a alguien que esté interesado en pagar por tu historia. Y mientras empecé mi viaje de ser emprendedor, como tratar de vender mi historia, estaba yo mientras estudiando y trabajaba en una pizzería. Trabajé en esa pizzería por 2 años en Fremont, California, y yo no me gusta, mi cultura no es de comer pizzas, porque yo era tan pobre que las pizzas las probé hasta como, no sé, hasta los cuantos años. Entonces, no soy muy fanático de las pizzas, pero me comía una pizza todos los días ahí en ese bendito trabajo que nos permitían comernos una pizza al día. Sí. Entonces, pero aprendí a vender mi historia y yo entonces se me ocurrió ir de escuela en escuela a decir, hi, por ejemplo, mi primer cliente, Mr. Moffat, quiero compartir mi historia para los jóvenes, para que sigan adelante. Y en ese momento no tenía universidad tampoco, no había trabajado en Salesforce tampoco, porque apenas yo estaba estudiando en San Francisco y estuvo él de acuerdo en pagarme $250 por una hora de presentación y ahí empezó mi carrera a dar capacitaciones en escuelas. Llegó al punto que en ese año hice más de $60,000 contando mi historia. El siguiente año se me ocurrió publicar el primer libro, que es este libro que tengo aquí, que en español se llama Ponte en mis zapatos, pero en inglés se llama The Parenting Book. Y ya empezó mi momento de desarrollo de la capacitación de mi mente y la capacitación de la mente de los demás. Y entonces, mientras que estudiaba, trataba de ir a vender mi historia y así estudiaba y así. Y ya que trabajé en Salesforce, me dediqué a hacer eso un año trabajando en tecnología y después dije, ok, voy a renunciar y tratar de ser un conferencista full time. No pude figurar cómo las escuelas me podían pagar suficiente dinero para reemplazar lo que yo ganaba antes. Se Sí. me acabó el dinero, como dicen en inglés, I went broke, quedé quebrado en la quiebra en términos de finanzas, ¿verdad? En términos de la mente, yo estaba full, ready para ver qué iba a venir, cómo le iba a hacer, pero en la bolsa, en rojo, como dicen los Wow. accountants, right? Sí, You're sí, in sí. the red. So, Right. ajá. Entonces, bien, le pedí,
compré muchos cursos en línea, yo buscaba, la clave era seguir buscando cómo le iba a hacer. Bueno, Wow. en Sí, conclusión, mi a querido ver, Álvaro, un dime. mentor mío me dijo, ve a una conferencia donde hay muchos buyers, muchos compradores de historias, y si tú eres bueno en lo que dices, ellos te van a contratar. Y bueno, 6 meses después tomé acción, fui donde él me dijo, salí con 4 contratos de 4 universidades a $14,000, y ya en 6 meses después hice mi primer mes de $33,000 solamente capacitando jóvenes en universidades, y yo dije, ok, es momento de renunciar para siempre a mi trabajo, y renuncié para siempre. Wow. Y para entonces ya estabas trabajando en dónde? En ese momento. En ese momento que decidí renunciar, que fue en abril 2019, yo tenía un trabajo que se llama Data Management Specialist para una empresa, era un startup, entonces se llamaba Dragonfly en su momento, era una empresa que construía lo que ahora se le conoce como casas inteligentes, like smart homes, Smart que homes. en Silicon Valley, ¿no? En el Valle del Silicio, eso es muy popular. Entonces yo trabajaba en haciendo ese trabajo, que era uno de los trabajos más fáciles de mi vida. Solamente traía mi computadora en la mano y just doing stuff ahí, haciendo cositas Sí, y ya. sí, bueno, ahora vamos a mover un poquito más, y ahora ir al ámbito profesional. Has trabajado con compañías como Apple, Tesla, Salesforce, Uber. Ahora, ¿cómo lograste entrar y maniobrar ese camino entre esas compañías grandes, para poder definirte? Porque ya no eres el inmigrante, ahora eres Obi. ¿Cómo logras encontrarte tus habilidades y estar confiado a poder toparte y platicar y motivar a compañías así de grandes? Bueno, la capacitación es la clave de todo, porque yo tengo certificaciones en salud mental, tengo certificaciones de Toastmasters, que una de ellas es Competent Communicator, como comunicador competente, y otra es como Advanced Communicator, o un comunicador avanzado, a nivel avanzado. Entonces esto ya te empieza a dar confianza, pero los trabajos que tenía, por ejemplo, en Apple, hay una estrategia que se le llama resume stacking, o como apalancar tu propio resume de una u otra manera para poder llegar a la siguiente empresa o al siguiente puesto que te va a dar más credibilidad. Entonces yo estaba trabajando en Apple, haciendo refurbishment para a las iMacs, y luego trabajaba en Tesla, trabajando con los robots que hacen las baterías, que internamente se conocen como modules. Y luego mi resume se iba haciendo mejor, ¿no? Ok, he worked at Apple, ok, he worked at Tesla. Y luego trabajaba en Salesforce con mi propia oficina en el piso 27, haciendo lo que le llaman Global Sales Enablement, que en realidad ese título es como entrenamiento para personas de todo el mundo que trabajan para Salesforce. Y es una posición muy respetada para los que saben esa terminología, ¿sabes? Y Wow. después me fui a trabajar para Uber en Autonomous Technology, la tecnología de los vehículos que se conducen solos, y ya me mandaron para Filadelfia y así. Déjate pregunto algo, ya que mencionas Uber. Si me platicas o nos platicas, porque ya estuve haciendo un poquito de research y escuché que hoy tienes una historia un poco interesante de cómo lograste entrar a Uber. ¿Sí nos platicas un poco? Sin duda. Bien, en el momento que te dije que se me había acabado el dinero, que estaba in the red, Dios es tan grande que yo le doy crédito a Él, porque no me explico de ninguna otra manera cómo fue alguna de las cosas que me han pasado. No encuentro ninguna explicación lógica, porque ni siquiera yo dije, oh, voy a hacer esto para que pase esto. Yo recibí la llamada de Uber, de la recruiter, de la que le llama reclutamiento. Entonces ella me llamó y me dijo, oh, this is Kelsey Olson. Are you Ovi Vázquez? ¿Eres Ovi Vázquez? Dije, sí, ¿quién habla? Oh, this is Kelsey, habla Kelsey Awesome, te estoy hablando de Uber, te hablo para ver si quieres trabajar para Uber. Y yo pensé que ella quería que yo le diera rides, o que llevara a las personas de un lugar a otro. Y le dije, no, no, I'm Eras not tu interested. raitero, ¿no?
es un raitero que le dicen aquí la terminología en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero le dije, no, no estoy interesado. Y él me dijo, solo para ser clara, dijo, quiero que trabajes en el Autonomous Technology. Bien, entonces le dije, mira, no tengo experiencia directa, pero si tú quieres, puedo ir a la entrevista. Bien, a la entrevista llegué 1 hora tarde. No sé cómo esto pasó. Yo pensé que tenía que estar a las 9 de la mañana. Entonces a las 8 yo me estaba subiendo al tren para poder ir en el tren a San Francisco. Recibí la llamada, oh, Ovi, te estamos esperando, no, no te vemos por ningún lado. Y yo le dije, pues ya voy en camino, voy a llegar a las 9, no, no se preocupen. Dijo, no era a las 9, era a las 8. Tú sabes, nunca nadie te va a decir, llega tarde a una entrevista, ¿right? Tienes que llegar temprano. Es lo peor. Es lo peor que puedes hacer. Sí. Anyways, entonces, lo mejor que puedes hacer en toda ocasión es decir la verdad. Y le dije, en realidad me equivoqué. No, no sé cómo sucedió. Si tuviera una explicación mejor, te la daría. Te debo mil disculpas. Entiendo si no me quieres entrevistar, pero si estás abierta todavía a entrevistarme, estaré contento de llegar a las 9 de la mañana como había planeado llegar. Y me dijo, llega y si tengo un espacio entre medio con los otros, te Oh, entrevisto. Llegué a la entrevista y entre todas las preguntas técnicas que me hizo una pregunta muy particular. Me dijo, si tú nombrarías a nuestro vehículo autónomo, ¿qué nombre le pondrías al vehículo? Entonces yo me puse a pensar sobre toda la conversación que acabábamos de tener con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo cuando era pequeño tuve una infancia muy, muy fuerte. Le dije, y yo tuve una vaca que mi mamá me compró y se llamaba Ángela. Y cada vez que yo quería, pues, relajarme, sentirme tranquilo, be safe and at peace, le decía yo la terminología en inglés como estar en paz, ¿no? Y tranquilo. Y yo iba con mi vaca y hablaba con ella. Entonces, yo creo que si yo le pondría un nombre al carro, yo le llamaría Ángelo, para que la gente se sienta safe and at peace, seguros y en paz cuando estén con el carro. Y ella wow. se quedó en shock con esa historia muy, no era nada que ver con technology, right? Sí. Entonces me dijo, oh my God, that's such a unique story, es una historia tan única. Y me dijo, ¿es cierto que tenías una vaca cuando creciste? Y le dije, sí, ¿quieres ver la foto? Y es la foto que tú estabas mostrando, ¿verdad? Le Sí. dije, ¿quieres ver la foto? Te muestro la foto. Ahí tenía mi vaca, yo tenía 14 años, entonces, pues bueno, ¿qué te digo? La siguiente semana yo estaba ya en Filadelfia trabajando con Uber, me pagaban tanto dinero que yo no sabía, yo decía, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Me daban Uber, los Uber rides gratis, podía ir yo en Uber a cualquier lado gratis, comida gratis, el gimnasio pagado, todo lo que tú querías, Uber Eats, fuera del trabajo, dentro del trabajo, en donde sea. Y yo, yo no pensaba yo nunca había sabido que algo así existía hasta que ya lo estaba viviendo en carne propia. Y todo era gratis, absolutamente. Había leche, cereal, comida, lo que tú quisieras. Y llegaba un chef a hacer el catering, a hacernos la comida en la Sí. mañana, al mediodía y en la noche. Y lo que más me encantaba de trabajar para Uber, probablemente uno de mis más favoritos lugares para trabajar, y a mí no me gustan los trabajos, es que después de trabajar podías irte a tu hotel, seguir estudiando en la misma plataforma de la empresa y te pagaban todavía eh, tiempo extra por estudiar. So, si Wow. ganabas 40 la hora, te pagaban a 60 la hora. Y yo Ahora, estudiaba todo lo que podía. claro, sabes, hay muchos empleadores que tienen esa opción de pagar para que estudies. Yo fui y soy afortunado porque también la empresa en cual aún trabajo logró pagar mis estudios y solamente fue el último año que saqué un préstamo, pero escucho todavía a jóvenes hoy en día que las compañías proveen les pagan el costo de la colegiatura y no se aprovechan. So, ese es un llamado para todos aquellos que tienen un trabajo que les pagan el estudio, no lo desaprovechen, es su futuro. Esa educación
ni el trabajo donde está ahorita se lo va a quitar. Eso ya es de uno, eso ya va a traerle a uno más valor para que si ese trabajo ya no existe, pueda conseguirse otro y vale más. Sin duda alguna. Obi, ahora ah, quiero hablar un poco de tus mentores. Yo sé que en tu recorrido nos topamos con gente que nos inspiran, que nos motivan, que nos dan una mano, pero a veces no tenemos o no podemos darles las gracias. Aquí tengo a dos, quiero que nos platiques de estos dos fotos, personajes que te tengo para que nos expliques quiénes son y cómo te tocaron. Bueno, estos dos hispanoamericanos, o uno de ellos diría que es puertorriqueño y el otro dominicano. En su momento me encontré con uno y en su momento me encontré con otro, conectándome con uno por Facebook y con el otro yo miraba todos sus videos en YouTube. Pero vamos a empezar con Ricardo González. Él miraba que yo comentaba en los grupos donde yo quería ser speaker y así, entonces un día me dijo, te quiero dar un par de consejos, a ver si te sirven y si los tomas, bueno, y si no, pues ya te aconsejé. Entonces me aconsejó de si yo quería ser un conferencista que me enfocara en un mercado. Me dijo, enfócate en un mercado para que la gente piense que eres un especialista en tu tema y así vas a ser un poco más relevante en el momento que estén considerando contratarte a ti. Y ese es un consejo que aplica a cualquier sector, a cualquier profesional. Mientras más especialista seas, el comprador va a pensar que eres la persona indicada para proveer un servicio. Víctor Antonio, por el otro lado, fue la persona que en el 2019, en el 2018 me aconsejó por teléfono, que me dijo, ve a esta conferencia y si eres bueno te van a contratar. Y yo comentaba en los videos de Víctor Antonio por casi 2 años, le comentaba en YouTube, en Facebook, en Instagram, y no me contestaba el señorón. Entonces yo miraba como, guay, yo no me imaginaba que le iba a conocer y ahora somos buenos amigos, nos hemos conocido en persona más de una vez, hablamos por teléfono, la última vez hablamos hasta casi 3 horas en el aeropuerto. Entonces, ellos ven que yo he tomado acción sobre los consejos que me han dado. Muchas personas en inglés tienen un término que no suena muy bien, porque la verdad la palabra no es tan buena, pero el término le llaman asshole, como eres alguien que pregunta y pregunta y no haces nada y ya está, jodes, ya como ya te caes mal. Estás Ok. pregunta y pregunta, ya te dije 3 veces y todavía me vuelves a preguntar. Entonces, en inglés tienen esa palabra. Entonces, ellos descubrieron que yo soy alguien que sí aprecio el buen consejo y tomo acción sobre ello. Y bueno, ¿qué te digo? Tengo más de 10,000 testimonios colectados solo en los últimos 2 años. Solo los últimos, y a este momento ya casi voy llegando a $1,000,000 generados solamente como conferencista contando mi historia, más de $900,000. Entonces, vale la pena ir por tus sueños y vale la pena saber escuchar y esa sin duda es la sabiduría para tu día, saber escuchar. Bueno, saber escuchar es un buen consejo, pero aplicarlo es ahí donde aplicas lo aprendido y se convierte en sabiduría. Y es allí lo que queremos proyectarle a todos ustedes que nos están viendo, que la verdad es que uno puede ir al colegio, puede ir a la universidad, puede ir a Harvard, puede ir a lugares alrededor del mundo, pero si no aplica lo aprendido, nada, nada somos. Es de poder aprender a aplicar lo que ya sabemos y si no lo usas, se pierde, ¿verdad, Obi? Sin duda que sí. Y tú sabes, en el 2019 apliqué para un programa online de entrepreneurship o emprendimiento de Harvard y cuando me aceptaron y yo lo podía creer, entonces en el 2024 en febrero, en el 2025 de febrero me fui a otro programa ya en persona para Harvard Medical School para aprender un poco más sobre la salud mental y eso.
y son lugares que yo nunca, ni siquiera me pasaba en la mente que un día iba a pisar o ser parte de estar ahí. Luego me hice amigo con la misma profesora de Harvard que hace la conferencia ahí, doctora Nancy Rappaport se llama, y entonces, y el doctor también se llama Chris, y entonces me dijeron, oh my God, ¿tú podrías venir aquí a hablar con nosotros también? Y ya le dije, así como la expresión es, are you crazy? Como estás loca, pero de una manera muy bien, ¿no? Como, are you crazy? ¿Cómo que no vendría? ¿No? Esto es Harvard, estaría loco si no aceptaría. Entonces, ahora estamos en esa conversación. Sí, no, sabes, cuando crucé por Fresno State, al principio, los primeros años, se me hizo difícil un poco con las materias y a veces lo que yo aprendí ya cruzando la universidad fue de que a veces los estudiantes o nosotros tenemos dificultades en quizás tomar exámenes o poder digerir la información, pero cuando llegas a crear una relación con un maestro, con un instructor, a poder ser más que solamente un número, porque tienen un sinnúmero de estudiantes que se pierde, se va a perder dentro de esa clase. Aprender a resaltar y crear una amistad con el maestro te va a dar una ventaja. De igual manera, yo lo he aprendido y lo he aplicado no solamente con los profesores, pero con los amigos o los patrones, ir y ser único y poder resaltar el talento o lo que uno es. Porque yo reconozco a esas personas que lo hacen de igual manera o lo hacen mejor que yo porque es un arte, pero tienes que aprender a salir de tu área de confort y resaltar y motivarte y decir, ¿sabes quién? Yo soy Álvaro Martínez, yo soy Obi Vázquez y yo aquí estoy presente y quiero conocerte y quiero que me conozcas y yo tengo algo que dar a este mundo. Dime, Obi, moviéndonos un poquito más, ahora la vida nos trae retos, nos trae derrotas. ¿Qué ha sido ese reto tan grande que te ha tumbado y la lección que te mostró y cómo lograste levantarte de esa caída a poder ser más fuerte? Sin duda no estaba preparado para los desafíos que la etapa de el virus de COVID iba a traer, ya que todas las conferencias cancelaron los contratos que tenían conmigo y bueno, se veían forzados a cancelarlo porque nadie predijo en términos de la educación que eso iba a pasar, ¿verdad? Como dicen algunas otras personas, ya estaba planeado. Bueno, yo no sabía de ese plan. Entonces, eh, cancelaron todos mis contratos en un momento muy rápido y me endeudé con tarjetas de crédito más de $50,000 por ahí en 2020, después de que yo ya había ganado más de $100,000 siendo conferencista en menos de un año. Entonces, tuve que ir a trabajar con un amigo, instalábamos cámaras de seguridad en bodegas, restaurantes, casas, food trucks y como yo ya había hecho de todo tipo de trabajo antes y uno sabe que el trabajo es digno en donde sea y yo seguí produciendo un poco de cash para sobresalir, ya tenía 2 hijos, ahora tengo 3 hijos, pero qué te digo, yo nunca era alguien que pensaba que podía existir como la depresión, pero sentí que me deprimí porque ya no miraba la salida, ya no miraba la salida. Tanto sentí que ya no miraba la luz que tuve que pedir terapias porque yo dije, no, yo no me voy a dar por vencido aquí, yo voy a pedir ayuda al que sea. Una universidad de East Bay en California, que está cerca de San Francisco, ellos me dieron las terapias gratis por Zoom, por digital, por videollamada.
y seguía trabajando con mi amigo. En ese mismo momento fue que estaba yo en la universidad, entonces estaba haciendo trabajo completo de la universidad, trabajaba instalando cámaras y obviamente tratar de criar a mis hijos también porque estaban pequeñitos los dos, ahora ya tienen un poco más de edad, pero fue el momento más duro, más difícil y gracias a Dios ya en el 2022 otra vez gané más de $100,000 haciendo lo que yo hago. Y para muchos $100,000 no es una gran cantidad, pero el salario promedio en los Estados Unidos es aproximadamente $40,000. Entonces, si estás ganando más del doble del promedio, puedes tener una vida bien, diría yo. No es una vida de lujos, pero Decente. es una vida decente y yo no clamo ser el súper exitoso. Yo lo único que clamo es que estoy viviendo mis sueños y creo que tú puedes vivir los tuyos. Esa es mi única, lo único que yo le clamo al mundo. De decir, yo soñé con ser conferencista, es exactamente lo que hago. Ahora viajo, el año pasado 52 conferencias, el año antepasado otras 52 conferencias, pero eso fue lo más duro que me pasó. Pude, pude sobresalir y qué te digo, ahora pienso agarrar un master's degree, una maestría de la Universidad de Harvard, porque ya vi todos los requisitos y ya los tengo, solamente que no me fijé el deadline. Entonces este año sí voy a aplicar antes de que cierren la ventana de la aplicación de Van de cine poder registrar, 55. sí, la registración. Wow. Y algo muy inteligente que tú y yo estábamos mencionando hace un ratito, las relaciones de las personas. So, ahorita estoy conectado con todos los que están encargados de college admissions en Harvard, que se encargan de permitir que entres a Harvard y a todos los voy a entrevistar de la misma manera que tú me estás entrevistando para que ellos puedan ver mi cara y cuando vean mi aplicación que diga, oh, look, es Obi, es Sí, este sí. Obi que está aplicando. Y Ok. así. Perfecto, ¿no? Sabes, es algo que tenemos que realmente tomar un tiempo, especialmente cuando fracasamos. Nos creemos los superhéroes. Nos creemos que no podemos, si aclamamos por ayuda, que nos hace más débiles. Esa experiencia de COVID nos encerramos, nos privó de nuestras libertades, pero hay personas, y especialmente como tú vivías, del contacto humano y no sabemos a veces qué repercusiones en lo personal estamos cruzando. Incluso tomaste tú ya clases de psicología, sabes un poco de la materia y qué sucede, y aún así no te hace menos el poder pedir ayuda, el saber que no estás solo, que no eres el único, pero que vas a poder sobresalir con las herramientas que nos dan, porque no es que no podamos, es que no tenemos las herramientas adecuadas para poder levantarnos unos mismos. Y yo he tenido la bendición y que de también poder pedir ayuda. Yo estuve en una situación muy difícil de pasar cáncer de seno con mi esposa, y el trauma que causa a toda la familia. También la pérdida de mi padre el mismo año y tenía que yo ser el fuerte para poder cubrir a mi familia, estar allí y ser esa persona fuerte. No fue hasta un año después que de repente empecé a llorar, cosas me causaban sentimiento, emoción y no sabía qué era lo que estaba sucediendo. So acudí a ayuda. Me puse en manos de un doctor, de un terapista, de encontrar esas formas, esas herramientas de poder sobresalir y destacar. No es uno menos pedir ayuda. So, gracias, Obi, por compartir esa faceta de tu vida y, y darnos esa sabiduría, porque no es que decir, ay, pues eso no es de hombres, es de ser humano. Obi, ya para cerrar,
tengo aquí el QR code de tu página de internet. Tengo aquí Obi Inspires. Háblanos un poquito de tu propósito, de tu misión y ahora cómo podemos conseguir o conocer un poco más de lo que estás haciendo y poder inspirar a otros a que vayas a hablar en su escuela o a la compañía a cualquier compañía. Háblanos. Sin duda alguna. Bien, el liderazgo se aplica en todos los sectores, en todas las posiciones de o de una organigrama. Entonces, no un manager o un gerente o un supervisor necesariamente tiene que tener 5 personas debajo de él o 10 o 100. Cada persona necesita habilidades de liderazgo, valores, cualidades, principios que deben de aplicar para por lo menos tratar de ser excelentes en la ejecución de lo que deben de hacer, cómo proveen un servicio, cómo producen un producto y en cómo lo dan a las personas. Entonces, OB Inspires es donde las personas pueden adquirir más información sobre un entrenamiento, porque yo entreno jóvenes principalmente porque es donde está donde más me contratan. Sin embargo, hace 3 años fui a una empresa en Arizona, su conferencia de 500 gerentes de todo el país. Es una empresa de $1 billón, son $1,000 millones anual que producen. Y el mismo CEO directamente me contactó para irlos a entrenar y desde ahí empecé a entrenar corporativos, porque el liderazgo es para todos. Si tú tienes a alguien que tiene días con estrés, que tiene días difíciles, que tiene días llenos de cambio, que tiene obstáculos y desafíos en su relación personal y luego en el trabajo afecta, probablemente uno de los entrenamientos que yo diseño, porque lo diseño basado en un en un survey. Yo te envío a ti un cuestionario primero para preguntar qué está pasando con todo lo que está en tu empresa, en tus operations, lo que pasa día a día. Y basado en eso yo diseño el entrenamiento y lo hacemos. Si lo hacen las empresas más grandes, ¿por qué no lo harías tú con tu empresa? Esa es la pregunta. Las empresas más grandes y exitosas, todos tienen un Learning and Development Department que hacen, o un departamento de aprendizaje y desarrollo. Todas las empresas grandes tienen ese departamento. Si tú no lo tienes en tu empresa, sería una magnífica idea que lo empieces a crear y luego implementes ideas como las que podría alguien como yo venir a, a compartir, a transmitir y que tus trabajadores tomen acción. Y por eso un motivador es muy útil porque realmente hace que la gente haga el trabajo. Muchos de ustedes que están viendo o escuchando ya le dieron todas las herramientas, todos los recursos, un buen ambiente a sus trabajadores y aún así no ejecutan en lo que deben de hacer, es porque no están motivados. Entonces ahora necesitas a alguien que venga a prenderles ese fuego, esa chispa y que algo suceda. Obi, no, hombre, si eres alguien que impacta y motiva y que logra sus objetivos y es un patrón a seguir. Gracias por este espacio, gracias por vernos compartido tu historia. Yo sé que vamos a ver más de Obi, sabemos que vamos a hacer lo posible de no solamente impulsar tu visión, sino a unirnos y compartir la nuestra para juntos logramos llegar a la cima, para así poder tener más amigos cuando estemos allá arriba. Obi, muchas gracias. Agradezco tu tiempo, tu espacio. Allá arriba tengo el QR code que lo llevaría directamente a su página y agarrar más información de Obi para poder conseguir lo que necesita usted o su compañía. También tiene sus clases o puede hacer sus citas directamente con Obi e incluso tiene un non-profit. Si estoy correcto, Obi, antes de cerrar, platicamos un poquito de eso y cómo lo haces. Bueno, siempre le he llamado Laptops of Hope, como laptops o computadoras portátiles de esperanza. Y
toda la noche anoche pasé figurando un nuevo nombre que fuera mejor y ya lo figuré, pero no he comprado el dominio, entonces no se los voy a compartir aún. Sin embargo, amigos, es la idea de, yo crecí sin electricidad en mi aldea donde aún no hay computadoras para los jóvenes, entonces ahora la misión es enviar computadoras para los jóvenes porque con mi laptop en mi mano fue como yo publiqué todos los libros que he publicado 6 que son míos, 9 para otros líderes que he conocido. Y la computadora es la ventana a posibilidades ilimitadas. Entonces, si tú puedes proveerle eso a un joven, a un niño, yo creo que le darías muchísimo más significado a tu vida y te irías a dormir mucho más lleno todos los días. Wow, pues gracias, Obi. Es un placer ver compartido esta hora con toda nuestra audiencia. Gracias una vez más. Ahora, todos aquellos que nos acompañan, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Y voy a dejar abajo en la descripción cómo contactar a Obi, sus plataformas. Por favor, sigan compartiendo, ayudándonos a seguir compartiendo esta sabiduría. Más que nada, quiero recordarles, comenzamos con lo que es la misión, nuestro propósito de este podcast y vamos a cerrar con el propósito. Esperanza, una vez más, gracias por todo lo que tú nos ayudas aquí a poder hacer y compartir tu voz de motivación y esperanza. Vamos contigo, Esperanza. Píquele el botón para cerrar el show. En Sabiduría para tu día, invitamos a personas valientes a compartir sus historias más íntimas. Aquí descubrirás conversaciones sinceras sobre cómo superar fracasos y transformar pérdidas en oportunidades. Reflexiones que combinan ciencia de vida y fe espiritual para ayudarte a tomar decisiones con sabiduría. Este podcast es para ti si buscas renovarte, si deseas aprender de otros que han caído y se han levantado más fuertes. Únete a nosotros y permite que estas experiencias te impulsen hacia tu mejor versión.